Hijo de padre o madre narcisista, narcisista. Si tú tienes un hijo o una hija y tú tienes un problema llamado narcisismo, pues es muy probable que tus hijos también lo tengan. Muy probable, muy. Ahora, puede ser también que tú digas, Juan, no, ni mi esposa ni yo, ni mi esposo ni yo somos narcisistas. Ok, perfecto, posiblemente tu hijo sí. Y entonces requiere una atención especial. Pero déjenme comienzo con la palabra de Dios, Déjenme comienzo con la palabra de Dios, porque nos va a abrir el camino, nos va a abrir el preámbulo para que justamente abordemos este tema. Voy a leer 3 citas bíblicas que tienen que ver con el tema y luego me voy a ir al tema. Y bueno, ya iremos acomodando cada quien irá viendo algunas situaciones de si tiene que ver con ustedes o no tiene que ver. Lo único que sí te puedo decir es que este problema del narcisismo lo tiene muchísima gente y no se da cuenta. Eso es lo que te puedo decir como entrada. El problema del narcisismo lo tiene muchísima gente y no se da cuenta, y mucho menos se da cuenta que requiere un trabajo terapéutico, que es un problema, es un trastorno. Y entonces requiere hacer algo. Algunos solamente decimos, ay, es que mi hijo es egoísta, es que a mi hija no le interesan los demás, es que mi esposo no le puedes decir nada porque se enoja, es que a mi esposa tal cosa la hace enfurecer y no le importa quién lastima. Sí, a veces decimos algunas cosas de este tipo y creemos que son pues parte de la personalidad, parte de cómo es cada quien. No, perdóname, pero no. Tú puedes ser que tengas un problema o tus hijos puede ser que tengan este problema. Así que, bueno, mi recomendación es espérate, analízalo y entonces veamos qué tanto puede ser que tú o alguien de tu familia pueda tener este problema. ¿Saben qué es lo más importante? Que alguno de sus hijos puede tenerlos. Y pues al final ese problema se puede hacer cada vez más grande. De pronto decimos, oye Juan, mi hijo no quiere ayuda. Mi hijo entró a las adicciones, mi hijo está pasando por un problema no sé qué, mi hijo se ha vuelto muy egoísta, muy soberbio, mi hijo no me hace caso, es rebelde, mi hijo se ha convertido en una persona grosera. Y nada más decimos eso como si a veces fuera parte de su naturaleza, como si hubieran sido características que surgen y ya. No, tu hijo puede tener este problema, este trastorno. Así que déjame te digo, dicho sea de paso, que el problema del narcisismo, de la personalidad narcisista, es muchas veces también una herida infantil, o sea, viene de una herida infantil. Ustedes saben que en este programa hemos hablado mucho sobre el tema de las heridas infantiles, sobre cómo sanarlas, hemos promovido cursos, talleres y muchas cosas. Bueno, pues este problema del narcisismo viene también de una herida infantil no curada, no sanada. Y bueno, pues ya saben qué hacer entonces, Juan, con ello, curar la herida. Se debe de curar la herida. Pero bueno, sin más preámbulos, comienzo con la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 13 del 4 al 5. 1 Corintios 13 del 4 al 5. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¡Qué barbaridad! Haz de cuenta que te acabo de dar la lista de la personalidad narcisista. Y San Pablo en la carta a los Corintios aclara cómo es el amor.
dice cómo es el amor y justamente dice que tiene estas características en contra de estas personas que viven con una personalidad narcisista. Importante, importante. Ya iremos viendo las características y se darán cuenta cómo San Pablo justamente dice, eso no es amor, Mucho cuidado porque eso no es amor. El tema del narcisismo se confunde mucho en muchas ocasiones con preocupación, con, es que le intereso, es que le importo, por eso es celoso, por eso me cuida, por eso ha llegado a ofenderme, porque me quiere cuidar. No, 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 mucho cuidado con el narcisista, mucho cuidado. San Pablo ya lo aclaró y dice, no, eso no es amor. Mucho cuidado porque el egoísmo, el ser jactancioso, el ser orgulloso, el comportarse con rudeza, el enojarse fácilmente, cuidado porque eso no es amor. Ok, siguiente cita bíblica, Filipenses 2.3. Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ok, nada que ver con el narcisista, Para empezar, el narcisista se siente superior a todos. Y segundo, claro que no hace las cosas con humildad. Por supuesto, actúa con egoísmo y con vanidad. Por ahí hay una estadística muy interesante que dice que más o menos un 6.2% de la población mundial tiene el problema narcisista. O sea, no son pocos, Para nada son pocos. El 6.2 es una estadística enorme. Muchísima gente tiene este problema. Muchísima gente se ha convertido en una persona egoísta, en una persona vanidosa, en una persona que se cree demasiado más que los demás, que humilla, que se comporta de manera altanera y soberbia. Bueno, pues muchas de estas personas no solamente son soberbios, no solamente son altaneros, son narcisistas. Tienen un problema con la personalidad. Bien. Y me voy con una última cita bíblica. Dice, Primera de Corintios 10:24, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Nada que ver con un narcisista, porque el narcisista, primero él, después él y por último él. Así que la palabra de Dios es muy clara. Esto no es amor, esto no es cuidado, esto no es protección. Estás mal si crees que esto tiene que ver con el amor, con el cuidado y con la protección. Muy, muy mal. El narcisista tiene un problema y se relaciona justamente con el amor. Se confunde mucho, y no porque el amor tenga estas características, no, sino porque hay gente que está lastimada, que no pone límites, que no sabe poner límites, y entonces cree que estas actitudes tienen que ver con el cuidado. No, para nada. Hay personas que dicen, pues sí, se pone celoso mi esposo, o se pone celosa, pues porque me ama, Juan. No, 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 a ver, por favor, los celos son un tema de inseguridad, y eso es mucho del narcisista. Entonces, no. Empecemos, ¿les parece? Vamos a empezar a mencionar 10 características de la persona narcisista. 10 características de la persona narcisista. ¿Qué puedes hacer? Yo te sugiero que hagas un checklist. Anótalas. Y al final, pues pones palomita o una cruz, dependiendo, palomita la que sí tengas, cruz la que no tengas. Y al final te darás cuenta, pues si hay varias de estas características que tengas tú, que tenga tu esposa, tu esposo o tus hijos o la gente con la que convives, Digo, también puede ser un tema de compañeros de trabajo, puede ser un tema de familia extensa. Es que mi tío, es que mi primo cae en estas situaciones. Bueno,
Hay que tomarlo en cuenta, ¿les parece? ¿Qué características tiene el narcisista? Muy bien, ya traes tu pluma, ya traes tu papel. 10 características de la persona narcisista para que lo identifiques. A lo mejor tú eres, a lo mejor es tu esposa, es tu esposo o incluso tus hijos. Primera característica de la persona narcisista: critica constantemente a los demás. Sí, claro, como se cree superior, como cree que es mejor que los demás, entonces se le da muchísimo la crítica a los demás. Critica y todo critica. Es un criticón. El narcisista es un criticón. Característica número 2. Piensa que el mundo gira a su alrededor. Así es, se creen el ombligo del mundo. ¿Cómo? Pero si yo soy el más importante aquí, ¿cómo que se van a ir sin mí? ¿Cómo que tomaron la decisión y no me preguntaron? ¿Cómo? Pero si, a ver, yo soy el que digo aquí cómo se hacen las cosas. El narcisista piensa que el mundo gira alrededor de él. ¿Por qué no me esperaron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me avisaste? No, bueno, al narcisista hay que pedirle permiso antes de hacer cualquier cosa. Es una característica del narcisista. Como él se cree mejor que todos, entonces todos deben de funcionar a partir de él. Por supuesto, son unos usuarios de vida, Por supuesto, son personas que de pronto pues quedan en una hora y no llegan a otra hora. ¿Por qué? Porque no les importa, mi tiempo es más importante que el tuyo. Entonces, pues, o sea, que se pierda tu tiempo no importa, que se pierda mi tiempo sí importa. Entonces, creen que el mundo gira alrededor de ellos. Siguiente. Número 3, característica del narcisista, característica número 3 del narcisista: necesidad exagerada de atención. Necesidad exagerada de atención. Claro que pide que lo admires, que lo aprecies, que primero sea él, que lo veas, que le reconozcas. Es una persona que está interesada, que quiere que los demás le reconozcan, lo vean, lo admiren, no dejen de verlo. Eso quiere el narcisista. ¿Cómo vamos? Tercer característica, necesidad exagerada de atención. Te estoy hablando, ¿no?